Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas, sean bendecidos sus familias, su simiente, su descendencia. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos sus trabajos, la arteza de amasar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos a la familia de Dios y a nuestros amigos también los bendecimos. Habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Seguimos hablando entonces de los 7 espíritus de Yahvé que reposaron sobre el Mesías Rey Cristo Jesús. Y tenemos como base las escrituras en Isaías 11. Nos dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahvé 1, el espíritu de sabiduría 2, el espíritu de inteligencia 3, el espíritu de consejo 4, el espíritu de poder 5, el espíritu de conocimiento 6 y el espíritu de temor de Yahvé 7. Estos 7 espíritus reposaron en el Mesías, y en los 2 audios anteriores, en los 2 videos de YouTube, encontramos una explicación bien amplia sobre esto, y nos vamos a enfocar en cada uno entonces de los espíritus que reposaron sobre el Mesías Rey. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre él en el bautismo, y que se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco o tengo complacencia. Entonces ahí es donde reposan los 7 espíritus. Hablamos de que en nosotros también, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y viene el Espíritu de Cristo Jesús también a nuestras vidas. Lo habíamos hablado anteriormente. En Romanos, en la carta de los Romanos, allí nos lo dice claramente que el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos que aquí está morando el Espíritu de Yahvé, el Señor, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo en nosotros. Y como hablábamos anteriormente, también igualmente, que en Juan 14 nos está hablando que si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, si nosotros caminamos en ese amor de Dios, dice aquí en Juan 14, 23, nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, o sea que la cumplirá, la obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí podríamos decir que entonces estaría completa, ¿sí? Estaría completa la habitación, el templo de nuestro Dios, o sea, nuestro cuerpo, y estaría alojado en nuestro ser espiritual, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, así como reposó sobre el Mesías Rey, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, y allí están los 7 espíritus. El Espíritu de Cristo viene a nuestras vidas y allí están los 7 espíritus. ¿Qué es lo que pasa entonces en nuestras vidas? Que nosotros nos podríamos preguntar: bueno, si en mí reposan los 7 espíritus, ¿por qué no se manifiestan? ¿Sí? Preguntaríamos esa parte. Y nosotros estábamos hablando en la iglesia, estamos compartiendo sobre esto, que mostramos la menorá,
¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Porque está la menorá, ¿sí? Y la menorá, o sea, el candelabro con los 7 brazos, ese estaba lleno de aceite de la presencia del Señor. Y entonces se necesitaba que se encendieran las mechas de cada lámpara, ¿sí? Estas lámparas, este aceite, tenía que estar prendido continuamente, debía estar ardiendo continuamente. Y, y hay una parte en la palabra de Dios que nos muestra de un milagro que hubo, ¿sí? De que el aceite se había agotado y que entonces se había provisto de ese aceite también. Entonces podemos mirar, mis hermanos, que en nosotros se puede agotar ese aceite y se pueden apagar las lámparas, ¿sí? Y es necesario que estas lámparas ardan. Pero entonces, ¿cómo es el inicio entonces de que estas lámparas se prendan? ¿Sí? Cada uno de esos brazos, que son los 7 espíritus, se manifiesten. Y es algo muy parecido cuando nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que el amor de Dios fue derramado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Entonces, nosotros diríamos también, entonces, ¿cómo hacemos para manifestar ese amor? ¿Sí? ¿Cómo haríamos para que se manifieste ese amor que fue derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones? Entonces, es de la misma forma, mis hermanos, en la que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, porque nuestra vida en el mundo fue una vida dirigida por el enemigo, ¿sí? Nuestra alma, ¿sí? Fue viciada a cosas que no debía de hacer. ¿Pero por qué? Porque estamos bajo la oscuridad. Entonces, el Señor al rescatarnos, nos está dando una nueva vida, pero igualmente nuestra alma, o sea, nuestro espíritu es vivificado y por medio del espíritu, ¿sí? Nuestro vivificado, y que allí está el Señor y allí está el Espíritu, ¿sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, allí nosotros empezamos a tener una vida que queremos agradar a Dios. Ese deseo grande de agradar a Dios, pero está en nuestra alma, y nuestra alma quiere agradarse a sí mismo. Entonces nosotros vemos una vida nuestra, una vida que necesita, ¿sí? del Señor. En este caso, como les digo, vamos a mirar el espíritu de temor de Yahvé. Este espíritu de temor de Yahvé es el que nos ayuda a nosotros a guardarnos en esa santidad. El espíritu de temor de Yahvé, entonces, es el que nos lleva a hacer lo correcto, que es lo que nuestro espíritu aún desea. Entonces debemos de entender que estos 7 espíritus, así como operaron en el Mesías para agradar a Dios, para agradar al Padre, asimismo estos 7 espíritus están en nuestra vida, están a favor de nosotros para que nosotros complazcamos al Padre y que pueda decir: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Sí? Si yo amo a Dios, lo complazco, y Él me complace a mí también en mis necesidades, en todo lo que aún deseo. Entonces, el espíritu de temor de Dios nos lleva a hacer lo correcto, aun cuando no nos vea el Señor, ¿sí? Que estemos haciendo lo correcto, no que porque no me ven los hermanos de la iglesia, entonces hago lo incorrecto, o porque no me ve mi familia, entonces voy a hacer lo incorrecto. En fin, el temor a Dios me lleva a que yo haga lo correcto siempre. Óigalo bien, para que yo haga lo correcto siempre. Entonces, por ejemplo, nos dice Proverbios, ¿sí? De Salomón, el hijo del rey David de Israel, ¿sí? Dice:
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razonamientos. Habla sobre estos proverbios que nos van a ayudar a nosotros a entender, a conocer a Dios. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razonamientos prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, el juicio, ¿sí? Y la equidad, la justicia, para dar gracias. Aquí entonces nosotros vemos en el versículo 7, hermanos, que nos dice de Proverbios capítulo 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estos proverbios que escribe el rey Salomón, estos son para entender, como lo leíamos al comienzo en Proverbios 1:1, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razonamientos prudentes, para recibir el consejo prudente, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces él empieza aquí diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, o sea, necesito sabiduría, necesito entendimiento. Y aquí están los dones, en los espíritus está el espíritu de sabiduría. Recordemos, el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento o de ciencia y el espíritu de temor de Yahvé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos 7 espíritus me van a ayudar, ¿sí?, a tener ese temor, ese respeto, ¿sí?, ese amor por Él. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Si yo temo a Yahvé, si yo lo respeto, si yo camino en sus caminos, entonces desde allí empieza en mi vida un cambio diferente. Entonces, el temor de Yahvé, la palabra temor quiere decir reverencia, ¿sí? Un respeto terrible hacia Dios, ¿sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, José tenía un temor de Dios, ¿sí? Porque cuando a él lo llevaron los ismaelitas y lo vendieron en Egipto, la esposa de Potifar, ella quería acostarse con José. Pero ¿qué le impedía, ¿sí?, a José que no acostarse con esta mujer que era casada? Y era ese temor del Señor, era el respeto terrible de un Dios que le había prometido en sueños, ¿sí?, y que él conoció los sueños y él conoció su interpretación. El papá Jacob también le comprendió esos sueños. Y entonces el Señor le había prometido lo que él iba a hacer. Asimismo, a nosotros el Señor nos ha prometido, ¿sí?, cosas a nosotros, independientemente de lo que dicen todas las promesas de la palabra, ¿sí? Él nos ha hablado a nosotros directamente y nos ha dicho cosas de nosotros y de quiénes somos y qué vamos a hacer. Entonces, debemos, hermanos, debemos de tener ese temor, ese respeto hacia Dios para que así se empiecen a cumplir las palabras que el Señor nos ha hablado. Si nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, nos dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí en el descenso del Espíritu Santo de Dios y que empezaba una nueva dispensación, o sea, la dispensación de la gracia, el apóstol Pedro, después de que ha sido lleno del Espíritu Santo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo, él empieza a predicar y entonces, como dice aquí en Hechos de los Apóstoles, sobre la conversión en ese discurso de Pedro, y que se convirtieron como 3,000 personas, y entonces le está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Hemos condenado, hemos hecho afrenta al Mesías, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, o sea, sumérjase en Cristo. Ustedes lo rechazaron, ahora recíbanlo, sumérjase en Él, métase en Él, ¿sí? Para que sean un nuevo pueblo, ¿sí? Y entonces le dice después, dice, para perdón de pecados, o sea, acepten a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es donde viene, ¿sí? Como les decía, aquí es donde viene, ¿sí? Los 7 espíritus a nuestra vida, ¿sí? Si nosotros miramos cómo esa sabiduría en el apóstol Pablo, decían los que miraban cómo él predicaba y todo eso, cómo él hablaba, dice, este varón está lleno del Espíritu Santo y este varón, lo sabemos que andaba con el Señor Jesús, pero ¿de dónde le vienen esas letras? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esto que él está hablando? ¿Sí? Entonces ellos entendían de que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes también, o sea, les hablaba a todos. Y esta es la parte que nosotros debemos de entender sobre cuando viene el Espíritu Santo de Dios y estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, Pedro aquí empieza un ministerio para los de la circuncisión. Pero déjenme decirle, hermanos, que nosotros preguntamos cómo hacemos para encender esas cada lámpara, o sea, ese espíritu de cada uno de esos espíritus que están en nuestra vida. Son para nosotros, nos los han dado, pero así como les decía, que en nuestro corazón está derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo hacemos para empezar a manifestar ese amor? Entonces es, hermanos, cada vez trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Como decir, ir cortando, ¿sí? Ramas, ir cortando cosas en las que a Dios no le agrada, ¿sí? Y lo que a Dios no le agrada tiene que ver, hermano, con nuestra vida carnal, con nuestra vida pecaminosa. Miremos, hermanos, cómo en Hebreos capítulo 5, ¿sí? Hebreos capítulo 5, el versículo 9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, esto tiene que ver con una obediencia, mis hermanos. Esto tiene que ver con una obediencia de la cual el Señor hizo y que aún para nosotros fue una enseñanza que nos dio a nosotros de cómo permanecer ese fuego en nosotros. Si nosotros recordamos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, que fue dado por la imposición de manos. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, este fuego que viene de una relación con el Señor, de una intimidad con el Señor, hermanos,
este fuego que viene en nuestras vidas, nosotros tenemos que ir empezando. Obviamente tiene que ver la lectura de la palabra, porque lo vimos ahora allí en Proverbios capítulo 1, que ahí empieza esa sabiduría. Miren, mis hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, que cada vez que estamos haciendo estos ejercicios espirituales, está llenándose la lámpara de aceite. Pero asimismo también está la palabra de Dios en nuestras vidas y está haciendo una obra. Ahora nos toca a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, empezar a trabajar en nuestra carnalidad. Aquí entonces nosotros podemos decir, como dijeron estos judíos, le dijeron al apóstol Pablo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Porque hemos dado muerte al Mesías, Rey. Y Pedro le dijo, arrepentíos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este arrepentimiento, de que hayan unos frutos verdaderos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, en el Salmo 19:9 nos dice que el temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Entonces aquí nos está diciendo, el temor a Yahvé es limpio. O sea que cada vez que nosotros vamos respetando, cada vez que nosotros vamos haciendo esa reverencia al Señor, cada vez que nosotros tenemos ese temor de Dios, ¿sí? Esa honra, darle esa gloria al Señor, respetarlo sabiendo que Él nos ve desde lo alto, aún Él está en nuestras vidas, conoce nuestros pensamientos, conoce todo, hermanos, y nos ayuda desde adentro. Entonces nos está diciendo que ese temor de Dios, que es limpio, que es puro, ¿sí? Que es ese temor de Dios, cuando viene a nuestras vidas ese espíritu, nos hace, o sea, cuando nacemos de nuevo, hace que nosotros empecemos a apartarnos del Señor. Mira, hermanos, hay algo bien importante que usted tiene que saber en este nacimiento de nuevo. En el nacimiento de nuevo tiene que haber un cambio. Debe de haber un cambio. Si no, realmente todavía no has nacido de nuevo. Y puedes decir, pero es que yo hice la oración de fe. Y no es tanto por hacer una oración de fe. Es más bien por creer al Señor, y es más aún por la aceptación de nuestro Dios, porque ¿sabes una cosa? Tú para concebir un hijo tienes que tener la relación sexual con tu esposa, ¿sí? Asimismo, yo no puedo decir, y ese hijo va a decir, este es mi papá, y va a tener las facciones, ¿sí?, de tu papá. Yo tengo facciones de papá, yo tengo facciones de mamá, pero priman mucho más las facciones de papá en mi vida. Pero entonces aquí está el punto. Cuando yo soy hijo de Dios es porque Él me engendró, no porque hice una oración de fe solamente, sino porque Él me engendró. Y cuando Él me engendra, Él envía a Cristo, el Espíritu de Cristo a nuestras vidas, y nos sellan con el Espíritu Santo. Esa es la obra poderosa y perfecta de Dios. Y por ende va a haber un cambio. Y va a ser un cambio donde yo no deseo pecar, donde yo no deseo seguir mi vida como la he estado llevando. Entonces, podemos estar engañados, podemos estar combatiendo fuertemente contra el pecado, pero no tenemos el pronto auxilio, el Espíritu Santo de Dios, no tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Entonces esto es una vida religiosa. Y nosotros podemos leer la Biblia y lamentarnos porque estamos así, pero si aún el Señor Jesús le dijo a Nicodemo,
tienes que nacer de nuevo. Y era un maestro de Israel, ¿sí? Era un maestro de Israel y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que tenemos, al nacer de nuevo, tenemos esa ayuda desde adentro de nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, entonces, lo que es un nacimiento de nuevo. Y como desde ese nacimiento de nuevo, mi hermano, desde ese nacimiento de nuevo, desde allí empieza, ¿sí?, ese temor de Yahvé. Vienen los 7 espíritus y empieza a fluir cada uno de ellos. En Marcos capítulo 14, Marcos 14, el versículo 35 nos dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuere posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Óigalo bien. Entonces, esto es el pronto auxilio en nuestra debilidad. El temor de Yahvé debe estar en nosotros y debemos de rogar, debemos de hablarle al Señor, Señor, no quiero seguir haciendo esto, Señor, quiero agradarte, Señor, ayúdame en esta debilidad. Como dice la palabra en Joel, di al débil, fuerte soy. Joel 3:10, di al débil, fuerte soy. Di al débil, fuerte soy. Entonces, allí es, Señor, ayúdame en esta debilidad. El Señor Jesús iba a la cruz y estaba diciendo, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasarle de él esa hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y esa es la forma entonces que yo deberé de estar orando en mi debilidad. Padre, si es posible, Señor, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Para el que cree, todo le es posible, Señor. Ayúdame en esta mi debilidad, porque quiero agradarte, quiero, Señor, respetarte, Señor, quiero honrarte, quiero tener esa reverencia hacia ti. Es bien importante, entonces, allí se va fortaleciendo ese espíritu y va creciendo esa llama del poder, ¿sí?, del temor de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros también debemos de tener ese reconocimiento de nuestro pecado. Debemos de tener, ¿sí?, en nuestras vidas, de ser conscientes del pecado, de nuestra debilidad, para que, hermanos, si yo en mi debilidad, por decirlo así, ahora los muchachos reciben la visita es en el cuarto, ¿sí? Las muchachas reciben la visita en el cuarto. Si yo tengo una debilidad con la muchacha, yo no voy a estar allí. Si yo la amo mucho y la quiero ya tener, pues yo no voy a entrar a la habitación de ella. Yo debo guardarme para el Señor. Como les digo, eso fue lo que hizo José. José hizo eso. José huyó porque la esposa de Potifar le estaba quitando la ropa. Y entonces él huyó. Y por eso fue a la cárcel. Pero eso era parte de lo que era la prueba de Dios para alcanzar ese lugar de lo que el Señor le había prometido. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de ser fieles al Señor, fieles en lo que Él nos ha prometido, mis hermanos. Ahí es donde yo debo de ser fiel al Señor. La palabra de Dios, aquí en el Salmo 103,
muy precioso este Salmo 103. A mí me gusta porque es algo que nosotros debemos de ordenarle a nuestra alma, ¿sí? En el Salmo 103 dice: bendice alma mía, Yahvé, bendiga todo mi ser su santo nombre. Ojalá en la tentación, ojalá en esas cosas nosotros pudiéramos decirle a nuestra alma, ser entendidos para, para respetar, para honrar al Señor, para guardar esa reverencia al Señor. Debemos: bendice alma mía, Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendíguese alma mía, Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira, hermanos, qué precioso es esto, hermanos. Dice: Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí podríamos: a todos los que temen a Dios. No contenderá para siempre. Óigalo bien: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y entonces nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11, nos dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí está. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aleluya. Aleluya, hermanos, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Pero, ¿sabe una cosa? Él se compadece. Yahvé se compadece de los que le temen. Este es el punto importante para nuestras vidas, hermano. Él es el que nos guarda. Entonces aquí, hermano, nosotros debemos de tener ese discernimiento del pecado. Debemos de entender, hermano, que estas cosas nos llevan al pecado. Si yo me voy a reunir con unos amigos y ellos fuman cigarrillo y yo fumaba cigarrillo, o si ellos están fumando marihuana y yo fumaba marihuana, pues entonces, hermano, ¿para qué voy a estar allí? ¿Para qué voy a estar allí? Yo debo de tener el discernimiento, hermano, de estas cosas. Debo entenderlas, que me debo apartar, ¿sí? Me debo apartar de estas personas. No es que vayan a ser mis enemigos, no. Me voy a apartar. Me voy a apartar de ellos porque esto hace que me tienten a mí. Y entonces que yo pueda resbalar y que yo pueda caer. Entonces el temor de Dios hace que yo también me cuide, hermano. O sea, tener ese discernimiento, ¿sí? De que el pecado destruye, ¿sí?, la relación con el Señor. Debo entenderlo. Adán y Eva, estaban los dos árboles allí, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero entonces la tentación, hermanos, porque es que le dijeron: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿sí? Entonces el pecado destruye esa relación que tengo yo con el Señor, esa relación con el Espíritu Santo, hermano. Yo he oído que el pecado hace que la unción mengue, ¿sí? Que mengue esa unción, mengue esa presencia, ¿sí? Pues Adán y Eva estaban en el Edén. Estaban en un lugar precioso, ¿sí? Y fueron colocados en la tierra.
Entonces, y colocaron un querubín y que guardara la entrada a ese lugar precioso. O sea que eso era un lugar espiritual, hermanos. ¿Sí? Para que coloquen querubines que guarden. Entonces, esto nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que el pecado, sí, destruye esa relación. Y solo cuando nosotros nos separamos del Señor, entonces allí es donde, hermano, el enemigo se va a abanderar, ¿sí? Entonces debemos de tratar de estar vigilantes de lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos sale del corazón. Dice en Marcos 7:20 nos habla de que todo el mal sale del corazón. ¿Sí? Entonces debemos de estar vigilantes de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, hermanos. ¿Sí? Entonces, esa chispa, la intimidad con Dios, la relación con Dios, hace que encender las lámparas, ¿sí? Esa relación con la palabra de Dios, esa relación con el fluir del Espíritu Santo, hace la chispa, ¿sí? Hace esa chispa de encender. Entonces, el aceite, mire mi hermano, que se va a estar consumiendo, porque está la luz. El Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? Que nosotros somos la luz del mundo. Entonces debemos de que estas 7 lámparas estén encendidas, mis hermanos. Entonces el temor de Dios tiene que ver entonces con lo que le pasó a Adán y Eva de la tentación, lo que pasó de prestar oídos a otras cosas, ¿sí? Entonces debemos de estar en esa intimidad con el Señor y no querer ofenderlo al Señor. Debemos de empezar a tener esa relación de amor con el Señor. Entonces debemos de mirar, hermano, qué es lo que a Dios no le agrada. Mire que nosotros muchas veces llevamos siendo hijos de Dios, con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y con el Señor Jesucristo en nuestras vidas, y hay veces no nos importa, a veces por nuestra carnalidad no nos importa que Él esté allí en nuestras vidas, hermanos. Hay veces hasta lo ignoramos y no nos damos cuenta de todo ello, de que Él está en nuestras vidas. Y hacemos lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos. Entonces eso ofende al Señor, de que nosotros ignoremos y que andemos en la carne, ¿sí? El Señor en Efesios nos habla de todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y entonces, ¿qué estoy sembrando? Debo de ser entendido de que entonces no está operando el espíritu de temor de Dios. Si yo estoy en la carne y si yo estoy haciendo cosas que no le agradan, entonces esa lámpara está apagada. Yo puedo orar, yo puedo ir a la iglesia, ¿sí? Pero a mí no me importa donde yo esté hacer lo que yo quiera hacer y de formar problema en cualquier parte que sea. No, o de hacer lo que yo deseo y lo que desea mi carne y no importar nada. Entonces es como ignorar que soy un hijo de Dios, ignorar el Espíritu Santo. Entonces nos dice, no apaguéis del Espíritu Santo, no lo apaguéis. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que esas lámparas se pueden apagar por mi carnalidad. Entonces lo que el pueblo de Israel decía cuando Pedro se levantó en el Pentecostés, dice, arrepentíos. Entonces nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo tenemos allí en YouTube, en los temas de la iglesia. Allí está, de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, si yo estoy vivo espiritualmente, si mi espíritu ha sido vivificado
por el Espíritu Santo de Dios cuando vino el Señor Jesucristo a mi vida, entonces yo debo estar atento, ¿sí?, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, de lo que, hermanos, es importante vigilar nuestros pensamientos, ¿sí? La palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, nos dice, primera de Juan capítulo 2 del 1 al 6, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y a Él, óigalo bien, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Óigalo bien. Entonces, no es solamente de ser hijo de Dios, sino que lo tenemos que conocer. Dice, el que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Óigalo bien lo que nos dice el Señor para nosotros. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como el Señor Jesucristo anduvo. Entonces, hermano, es una situación de una relación, de una obediencia, y esto tiene que ver entonces con el temor de Dios, ¿sí? Con el espíritu de temor de Dios, que debamos de obedecerlo, debemos de guardar reverencia, debemos de entonces tener ese respeto al Señor y darle la honra, darle la gloria. La palabra de Dios entonces nos está hablando a nosotros de que debemos de tener en nuestras vidas, no, como les digo, el temor de Dios no es un miedo, sino no es miedo al castigo, no. La palabra de Dios en Romanos 2, el versículo 14 en adelante nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire, hermano, aquí es algo bien interesante y bien importante que nosotros lo debemos de tener. Nosotros éramos gentiles cuando no conocíamos de Dios. La palabra de Dios nos muestra como gentiles, que no somos del pueblo de Israel, ¿sí? No somos del pueblo de Dios. Pero cuando nos alcanzó el Señor, entonces somos del pueblo de Dios. Y entonces aquí está mostrando que esa ley que estaba en nuestros corazones, óigalo bien, la ley, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros tenemos conciencia, que es la voz del Espíritu. Y esta conciencia, cuando no está cauterizada, ¿sí?, cuando habla y que a lo bueno se le dice bueno y a lo malo se le dice malo, entonces tenemos una conciencia que puede acusarnos o defendernos. Entonces, aún ahora en Cristo Jesús, aún la conciencia nos acusa. Pero óigalo bien, la conciencia te va a decir bueno o malo, pero no te va a decir como el Espíritu Santo de Dios nos dice. Por ejemplo,
En Primera de Juan capítulo 3, versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que si la voz de mi espíritu, la conciencia me está acusando, me está defendiendo, mayor es Dios, mayor es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y Él solamente va a decir como el Urín y el Tumín, ¿sí? Nos acusa o nos defiende, ¿sí? Pero en este caso, el Espíritu Santo nos va a decir y nos va a hablar sobre el hecho que hicimos. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender, hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros, en lo que nosotros caminemos, hermanos. Entonces, este amor, ¿sí? Este amor hacia Dios, este respeto, este espíritu de temor de Dios, debemos de entender, hermano, que esto no es por miedo, ¿sí? El temor de Yahvé es aborrecer el mal. Aquí está la definición. En Proverbios 8:13, aquí nos están dando la definición del espíritu de temor de Dios. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto es entonces lo que el Señor está diciendo. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, o sea, santificarse cada vez más, ¿sí? Porque yo me debo cada vez más santificarme, cada vez sacar lo malo de mi corazón, sacar lo malo que está en mi vida, apartarme de lo malo cada vez más. Esto tiene que ver con el espíritu de temor de Dios, ¿sí? El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Eso es lo que aborrece el Señor. Entonces, hermano, debo de tener en cuenta que el temor del Señor, el temor de Yahvé, no es miedo, ¿sí? Es como un papá cuando a un hijo. Imposible que un hijo tenga que tenerle miedo al papá. Yo tengo un hijo, ¿sí? Y él no me tiene miedo. Yo paso delante de él pasa conmigo, tal cosa, y no hay miedo. Pero cuando él me ve con el palo en la mano, ya es otra cosa muy diferente, ¿sí? Entonces, el punto principal en nuestra vida es de que no debemos de tenerle miedo al Señor, sino que tengamos esa confianza en el Señor, ¿sí? El Señor dice que al hijo que ama lo disciplina, o sea, le empieza a dar, ¿sí? Le empieza a dar, ¿cómo decirlo? Mandamiento, le empieza a decir lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Eso es la disciplina, enseñarle, ¿sí? Pero entonces no es miedo, ¿sí? No es miedo, debemos de tenerle el respeto, como un niño tiene a su padre, y el papá le va a ir enseñando al niño, no hagas esto, vete por aquí, ojo, cuando estés manejando bicicleta siempre conserva la derecha, y eso es darle instrucciones al niño. Esto tiene que ver, la instrucción tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Pero ya cuando el Señor tiene necesidad de reprender al niño, ¿sí? Porque no quiere entenderlo, entonces ya es algo diferente. Pero si nosotros caminamos, ¿por qué le vamos a tener miedo al Señor? ¿Sí? Hay gente que no le tiene miedo y no le importa, ¿sí? No le importa lo que haga, sino la satisfacción de cada uno. Pero el Señor a nosotros nos habla. Si es que queremos tener y cumplir el propósito para el que fuimos enviados, entonces debemos de trabajar esta parte. En Apocalipsis 4:10 nos dice, los 24 ancianos se postraron delante de él, delante del que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante del trono diciendo,
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es darle gloria, esto es darle honra, darle el poder. Esto es, hermanos, el espíritu de temor de Dios. Esto es la adoración, ¿sí? De saber y de que yo me puedo postrar ante Él y de quitarme mi corona y entregársela y dársela a Él, ¿sí? Esto es, ¿sí? El espíritu de temor de Dios en mi vida. Y lo puedo hacer desde aquí, desde la tierra. No necesito estar allá en la presencia del Señor, sino desde ahora puedo honrarlo, puedo respetarlo, ¿sí? Por lo que Él es y por lo que Él hizo por mí. Entonces es importante, mi hermano, que yo lo pueda entender en mi vida, hermanos, que yo pueda entender lo que el Señor quiere en nosotros. En Juan capítulo 13, versículo 22 nos dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien que yo diere el pan mojado, aquel es, ¿sí? Y entonces están hablando del que lo iba a entregar. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, hermano, esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote andaba con el Señor. Sin embargo, no quiso caminar con Él. Andaba con Él, pero no obedecía sus palabras, no obedecía su enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dijo: el que me va a entregar es este. Y nomás le dio el bocado, lo que dijo el Señor, ahí mismo entró Satanás en él. Eso debemos de entenderlo, ¿sí? En Malaquías capítulo 4, ¿sí? Versículo 2, el espíritu del temor de Dios es ver lo maravilloso que es Dios y que todo lo que nos concede. En el versículo 2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, esto es el espíritu de temor de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Allí está, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Aleluya. Hermanos, el Señor está con nosotros, pero es más a vosotros los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, el Señor nos va a defender, hermano. Estas son las bendiciones que recibimos de el temor a Dios, del espíritu de temor a Dios en nuestras vidas. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el temor de Dios nos ayuda a tener esa relación con las demás personas. ¿Por qué? Porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios y debemos demostrar para con la creación, hermanos, más aún con los hijos de Dios hechos a imagen y semejanza, con los humanos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que se perdió esa imagen y esa semejanza, hermano. Se les tiene más, óigalo bien, se le tiene más cuidado a los animales que al hombre como tal, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles nos dice a nosotros, en el versículo 31, 9:31,
nos dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba, se fortalecía por el Espíritu Santo. Aleluya. Esta es la parte importante, hermanos, que si nosotros tenemos el temor de Dios, hermano, pues no vamos a hacer daño a esa creación, y más a los que son hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, entonces, hermanos, nos dice en 1 Samuel, capítulo 12, que nos dice algo bien precioso, y tiene que, el espíritu de temor de Dios tiene que regir en mí y darnos a nosotros de ese guardar, de ese tener ese temor de Dios en nuestra vida, y de que nosotros podamos ser transformados cada vez más, hermanos, a esa imagen y esa semejanza del Señor, o sea, del Señor Jesucristo. Por eso somos una nueva creación. Ya no somos de la creación de Adán y Eva, hermano. Por eso es que nos dice que nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y como nueva creación nos han dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo, hermano. Entonces podemos trabajar y desarrollar ese amor, pero aún en ese temor a Dios. Entonces, ahí en 1 Samuel 12:24 nos está diciendo la palabra de Dios: solamente teme a Yahvé y sírvele de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esto es muy tremendo, hermano, porque de todos modos el Señor nos ama, y la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4 nos habla que Dios es amor, ¿sí? En el versículo 18 nos dice a nosotros la palabra, sí, nos está diciendo Dios es amor. Dice, en el amor no hay temor. O sea, ahí está. Si yo amo a Dios, no debo de tener temor de Dios, ¿sí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a hablarlo en el lenguaje, dice popular, dice: en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿Tienes algo guardado? Por ejemplo, muchas veces nos decían sobre el arrebatamiento, y uno decía: ay, Señor, no vengas todavía porque me falta acomodar esto, y me falta acomodar esto, y me falta acomodar lo otro. Y se tenía como un miedo de que la venida del Señor y que me iba a encontrar así todo imperfecto. Pero entonces no debemos de tener miedo. Debemos el espíritu de temor de Dios nos ayuda a nosotros a discernir lo malo, a discernir el pecado. Y entonces el producto del espíritu de temor de Dios es la santidad, mi hermano. Ese producto del temor de Dios es la santidad. Entonces, bien importante, mi hermano, que nosotros podamos entender que el Señor nos ama, y el Señor quiere que nosotros entonces caminemos en ese amor, caminemos en esa justicia, caminemos en la salvación, caminemos como becerros de la manada, ¿sí? Caminemos en el Señor. Mas vosotros, los que teméis a Dios, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y
saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oh Rey Santo, Señor, gracias te damos, Rey. Gracias, Señor, te damos por ese amor incondicional, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y que nosotros nos ayudes, Señor, a fluir en este espíritu de temor de Dios. Que podamos discernir lo bueno de lo malo, Señor. Y que podamos, Señor, entonces caminar contigo, Señor. Y que no ser como aquellos hombres que Isaías dice, Señor, que a lo malo le dicen bueno, Señor, y a lo bueno le dicen malo, Señor. Bendito Rey, Señor, Padre. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Y Rey, que esa intimidad contigo, Señor, haga, Señor, que esa sea encendida esa lámpara, Señor. El espíritu de Yahvé, Señor, el espíritu de temor de Yahvé, Señor, se encienda, Señor. Enciende, Espíritu Santo, esta lámpara en nuestras vidas y podamos discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo amargo de lo dulce, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.